Bonjour, Blero Actonix. En alguno de los videos que les he presentado de las modificaciones 4x4, alguna de las personas que me hacen el favor de ver los videos, me preguntó si, a pesar de las modificaciones y los recortes que había hecho sobre la estructura del soporte del chasis en digamos, para liberar espacio en las llantas delanteras y poderle poner las llantas que traigo de 35 pulgadas, aún así no rozaba nada. Y la verdad es que contesté que sí rozaba un poco del lado izquierdo. Hay otra persona que también manejó Toyotas, ahora FJs. Ahora ha hecho una barbaridad con la suya. Y él también tenía el problema que igual del lado izquierdo le rozaba adelante y atrás. Yo atrás no tengo ningún problema. Y él lo que decidió es recortar las protecciones de la estructura que se soldan. Yo preferí no hacerlo, investigar bien, y hay una solución. Tiene que ver muchísimo cómo está dentro o no de especificación el ángulo del carver. Y en este video se los voy a explicar. Espero que para todos los que tengan FJ, si hayan hecho esta modificación, vean que la solución es de meter dentro de especificaciones este parámetro de las ruedas, de cómo están posicionados la suspensión, y evitarán ya esta problemática que es muy inconveniente cuando hacemos la modificación y llegamos a las 35 pulgadas. Espero que les interese. Viendo primero que mucho árbol. Lo primero que tendríamos que decir es que no siempre rozan. En mi caso, solo lado izquierdo, delantera izquierda. Solo cuando estoy en 4x4 en baja, no en 4x4 alta. No sé por qué. Y tercero, cuando estoy de bajada y girando totalmente el volante y la rueda hacia la izquierda. Fuera de eso, la verdad es que no hay problema. Aquí pueden ver cómo, estando recta la rueda hay muchísimo espacio, no es el problema. Pero cuando se gira y está comprimido el amortiguador, la parte más gorda, digamos, de la rueda va a estar tocando esta zona que vemos, a pesar que ya está recortado. Pero bueno, esto lo podemos resolver de diferentes maneras. Déjenme presentarles a una persona que usa su FJ Cruiser. Ahora la ha transformado en otra cosa, pero le cambió totalmente. Le puso ejes rígidos y una cosa ahí tremenda. Después de mucha frustración, muy aventado. Y bueno, pues se ve que le sabe la mecánica y con martillo se arreglan las cosas de una manera. Bien, su canal se llama Off-Road Hub. Se los dejo luego aquí abajo. Aquí ya está cortando la pieza, pero nos va a platicar un poquito el porqué. Está en inglés, pero podrán entender. Lo que está diciendo es que hace poco hizo un video en que le pone llantas de 35 pulgadas a su FJ, pero que va a tener que ser una corrección porque rosa, ¿no? Que va a cortar algo, es la solución que pone, es la que les digo, un poco de amartillazos. Le dice que es interesante que roza mucho más del lado del conductor que del pasajero, que es algo raro y que es conocido que las Toyotas, las FJ Cruiser, los 4Runners o las Tacomas, todas tienden a desviarse hacia la izquierda. Y bueno, aquí nos muestra cómo está rozando. Se parecería muchísimo al que yo tengo. Esa parte yo hacia arriba ya no la tengo, yo la trabajé antes, de acuerdo a las indicaciones que les voy a mostrar más adelante.
Y bueno, pues ahí cortan tema de plástico. Y a la verdad hice algo más moderado para proteger digamos, toda la parte de metal, lo que queda atrás. Donde he tenido problema y donde, eh, digamos, hay una zona, una costura que sí hay que sumir, como se los indiqué. Pero bueno, pues él va un poco más a fondo. Ahí está mencionando que tiene que rasurar algo que dice que ya había recortado y que según él, mientras no afecte esa estructura, no va a pasar nada. Y bueno, pues una forma de solución. Yo conozco igual algunas FJs que han hecho el body shop y ya no les sueldan la placa de adelante. Yo creo que por algo tiene una forma la estructura y pienso que el tema de soldar la placa sí es importante, ¿no? Para quitarla. Y bueno, pues ahí se va a seguir, ¿no? Entonces tiene bastante herramienta, lo puede hacer. Yo hice mi corte en su momento, pero ya luego la soldada, como les voy a mostrar, preferí contratar a un experto soldador. Me hicieron un mal trabajo, como ya se los comenté, ya lo quedó muy bien. Bueno, pues lo que yo les voy a mostrar es una alternativa y algo más inteligente a esto. Primero déjenme que les presente cuáles son los aditamentos y las recomendaciones para cuando vamos a tener que hacer este body shop, cómo lo debemos de hacer y qué es lo que nos recomiendan. Bueno, yo preferí comprar las placas pues para esta reparación de una empresa americana que se llama Total Chaos. Te mandan ahí digamos una matriz que te va a servir, obviamente las dos placas, pero esta de cartón que se dibuja y luego te va a permitir transmitir cómo como se muestra ahí en la película, ahorita te lo muestro en la camioneta, cómo debemos de marcar el lugar donde debemos de hacer el corte. Aquí ya te muestro cómo empecé a trabajar el corte de acuerdo a las indicaciones que te dan, ¿no? El patrón que se hace de papel o de cartón te ayuda y luego te indican bien la profundidad, digamos ya cercano al chasis que debemos de tener, ¿no? Aquí precisamente está indicado qué tan profundo debe ir el corte, como estoy mostrándote ahí. Y bueno, para que empate luego bien con los platos de metal, ¿no? Y queda la profundidad, digamos, recomendada. Luego hacer el corte. Esto me lo eché yo con la sierra eléctrica. Al principio empecé a mano. Y bueno, finalmente hacer la soldadura de la placa. Y ya luego darle el acabado, ¿no? Para esto, como lo comenté en su momento y te dejo la liga aquí arriba, de toda la modificación, bueno, pues preferí buscar a alguien que esté experto en la soldadura y me encontré aquí estos buenazos que la verdad me gustó mucho cómo me hicieron el trabajo después de una súper mala experiencia. Y bueno, aquí ya hemos terminado cómo quedó. ¿Cómo evitar que cuando cambiamos nuestras llantas a 35 pulgadas, evitemos que nos llegue a rozar en esta parte de acá? Si pueden ver, aquí se llega a ver este lugar donde llegó a rozar, y ahora podemos ver cómo tenemos un claro bastante bueno, que no fue así al principio, a pesar de haber hecho este recorte de esta pieza aquí. Esto es lo que te voy a mostrar cómo corregirlo. Luego, Actonix. A mí lo que me llamó la atención fue, primero, porque solo roza de un lado, y luego porque tiene que ver cuando y cómo está conectadas digamos, las velocidades. Esto me llamó la atención. Entonces me puse a investigar si la solución era, como les voy a mostrar, de este amigo, que por otro lado es muy, muy aventado, muy bueno, o si había alguna otra razón. Y bueno, pues yo encuentro que hay una manera que no es a martillazos,
en la que lo podemos resolver. Bueno, aquí puedes ver la distancia del lado del chofer. Fíjate un poquito, está recta la rueda, no está girada. Y vemos que es un poco más del ancho de un dedo, no sé, a lo mejor cerca de los 2 centímetros. Ahí se ve cómo llega a rozar. Y lo importante es ver del otro lado, qué pasa en la rueda del lado del acompañante, que ahorita te la voy a mostrar para que veas la diferencia. Está un poco girada, perdón. Y ahora la voy a invertir y vamos a ver ahora la distancia que hay del lado del acompañante. Y si ves, aquí para empezar no hay roce y la distancia es mayor, ¿no? Entonces, este es como la clave del análisis. Me gusta decir, bueno, a ver qué está pasando y por qué está diferente de un lado a otro. Lo primero que hice fue medir la profundidad al que habíamos soldado los platos y está igual. Y te voy a explicar algo bien importante. Bien, déjenme explicarle dos cosas para los que no estén familiarizados. En los ajustes que les voy a mostrar hay lo que llamamos el ángulo del Carver. Si estas fueran las llantas, y significa qué tan así están o tan abiertas están. Y el que nos va a interesar mucho más es el ángulo del caster. Y esto significa qué tan adelantes los amortiguadores están, si me giro, ¿no? O qué tan atrás están. Y obviamente lo que nos interesa es que nuestro ángulo de caster, en este caso positivo, las llantas van hacia adelante, ahí está el frente, esté dentro de especificación, pero lo más adelante, obviamente, porque está rozando en la parte trasera. Entonces te voy a mostrar cómo se hace esto. Bien, si vemos por debajo la horquilla o el brazo inferior de control, vamos a encontrar este tipo de excéntrico que en el caso delantero, los que están más hacia el motor, nos sirven para ajustar el ángulo del Carver, es decir, qué tan metidas o salidas están las ruedas. Y en la parte de atrás, muy importante, vamos a tener un control parecido y aquí es donde ajustamos el ángulo del caster, que es el que es importante para mover hacia adelante las ruedas. Te voy a mostrar las especificaciones, no me permitieron estar dentro, pero aquí podemos ver en la segunda columna donde nos dice eje delantero cuál era el ángulo original. La tercera columna de datos es las especificaciones y la última columna es cómo quedó después, ya que se trabajó. Entonces, si vemos la llanta izquierda vista desde el chofer, es decir, la del conductor, tenía un ángulo de caster positivo, es decir, la llanta está desplazada un poquito adelante en el sentido de la vertical, de acuerdo al amortiguador, y teníamos 2 grados 15 minutos con una especificación que debe estar en 2 grados 45 minutos más menos medio grado. Y interesante, el de la derecha estaba bastante más mal, ¿no? Estaba en 1.40, completamente fuera de especificación. Eso es bastante importante. Y por otro lado, si vemos en cuanto al ángulo del Carver, están relativamente parejos y dentro de especificaciones. Ahora lo importante es cómo quedan después de hacer correctamente el ajuste. En este caso, llevé la camioneta a un taller autorizado de Toyota para que me lo trabajaran. Ya lo estaba llevando ahí y vean cómo aprovechan la especificación y la llanta más problemática, la de la izquierda, la llevan a 2.55. Aprovechan sumar ese medio grado, un poquito más, pero todavía dentro de especificaciones. Y la llanta derecha, la del acompañante, la llevan también dentro del valor de especificaciones. Básicamente no se mueve el ángulo del Carver. Y ahora aquí te voy a mostrar, estas son las posiciones. Este es para el camber, es la posición de la rueda izquierda. La del conductor, vemos, quedó prácticamente igual.
aquí vemos la que ajusta el camber de la rueda ahora delantera izquierda, la del acompañante, y podemos ver la posición, pues quedó igual, ya estaban dentro de especificaciones. Y aquí es donde empieza lo interesante. Entonces, fíjense el ángulo del caster. Este está en la parte de atrás, digamos, más hacia el asiento, no hacia el motor. Y aquí estamos viendo el de la rueda que roza la izquierda delantera. Y fíjense cómo a la izquierda de su imagen tenemos la posición que tenía antes del ajuste, y a la derecha vemos cómo ya se ha desplazado en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y esto ha hecho que se separe, la llanta se mueva un poco más hacia la zona del motor. Y luego vamos a ver lo mismo de la rueda del acompañante, y aquí vemos cómo estaba demasiado corto el ángulo y cómo está desplazada este excéntrico ahora para llevarla a especificación. Y finalmente aquí podemos ver cómo ya dentro de especificación nos quedaron los valores. Entonces lo que es el ángulo del camber, la verticalidad, vamos a decir, de las llantas, está dentro de especificaciones. El siguiente valor es el ángulo del caster, el que nos interesaba modificar. Y si ven, la rueda del lado del conductor está muy bien centrada en la especificación. La del acompañante pues la llevaron a que cayera solo dentro de especificaciones. Y bueno, la convergencia, ¿no? Entonces, de esta manera podemos corregir esta problemática. Pues espero que si tienes este problema, o tu amigo que me hiciste favor de escribir y de preguntarme, espero que esta solución, si tienes un problema similar, te sirva. También es muy útil para los que no modifican digamos su FJ a 35 pulgadas la llanta, pero la cambian a 33, que es muy buena medida, pero aún así esta situación y esta solución les pudiera ser de utilidad. A bientôt, hasta luego. Lego Actonix.